Que ahí en el Senado se debatía y se votaba una moción presentada por el Partido Socialista para condenar el genocidio en Gaza. Había dudas de si el PP se abstendría o votaría en contra y al final votos en contra a esta moción, tanto del Partido Popular como de Vox. Sí, la iniciativa en concreto lo que pretendía sobre el papel era condenar el genocidio, con esas palabras, que Israel estaba perpetrando en Palestina, exigir al gobierno de Netanyahu también un alto el fuego y el fin de los planes de anexión y de ocupación tanto de Gaza como de Cisjordania. También reclamaba la moción al grupo terrorista Hamás la liberación de los rehenes que siguen secuestrados. El PSOE, como decías, esperaba al menos una abstención del Partido Popular. Se lo pedía así durante el debate el portavoz Juan Espadas. Que estamos viendo diariamente en los medios de comunicación no permite la tibieza o las dudas que ustedes tienen a la hora de condenar lo que está haciendo el gobierno de Israel. Mucho menos la justificación y el apoyo de líderes de su partido como Ayuso o Aznar, que prefieren ser cómplices de la barbarie si con ello critican la postura del gobierno de España. Pero los senadores del PP, lo decías tú, Ángeles, optaron por votar en contra con un argumento principalmente, y es que dicen los de Feijóo que los socialistas, llevando esta moción a debate, no buscan el consenso. No quieren nuestro apoyo porque solo hacen política buscando continuamente enfrentamientos, no porque le convenga a España, sino porque pueda favorecer al presidente. Debería darles vergüenza. Los populares, que para tumbar la iniciativa optaron por alinearse con Vox, que pronunciaba un discurso sionista, minimizando la masacre de la población palestina y hablando del derecho de Israel a defenderse. Es un imposible que dejen de defenderse, pero ¿cómo va a dejar de defenderse Israel? Es imposible. Llevan padeciendo persecución desde la época bíblica. Y no una posición del PP que también afeó desde Sumar y desde Más Madrid la senadora Carla Antonelli. Señorías del PP, llamaron genocidio a la invasión rusa sobre Ucrania y Palestina. ¿Qué? ¿Por qué el genocidio de Palestina no lo llaman ustedes por su nombre? Tal vez será por el color de su piel. Los populares, Ángeles, que durante su intervención condenaban la masacre de civiles en Gaza, apelaban al discurso que pronunció el rey durante la Asamblea de Naciones Unidas, pero repetían que lo que quiere el gobierno con iniciativas como esta es tapar los casos de corrupción y desviar la atención. ¿Qué clase de cinismo es este? ¿De qué nos están hablando cuando vemos que son solo estrategias electorales las que inspiran a este gobierno? Y ya estamos esperando lo que van a presentar y lo que nos van a decir cuando Begoña Gómez se siente en el banquillo. A ver qué iniciativa nos presentan. La moción finalmente fue tumbada con 146 votos en contra, solo los del PP y Vox que se han opuesto, UPN se abstuvo y el resto votaron a favor, incluido también los senadores de Junts per Catalunya. Guille, gracias. Hasta luego. Claro, es que escuchando esta última intervención de una senadora del Partido Popular parece como que Pedro Sánchez haya iniciado todo lo que está pasando en Gaza para tapar los casos de corrupción que dice el Partido Popular que lo acechan. Pero Ignacio, es que ni siquiera una abstención, aunque solo fuera por separarse de los argumentos de la ultraderecha. Pero es que el problema es que dentro del partido también tienen a la ultraderecha. Falta por llegar el momento en que Alberto Núñez Feijóo pues fije una posición común del Partido Popular. No sé, que les ponga a todos a firmar, a todos sus varones autonómicos a firmar un documento como si fuese el Tratado de Adhesión a la ONU, como hicieron con el tema de los inmigrantes, diciendo cosas muy básicas. Está mal matar niños, está mal los crímenes de guerra, está mal la matanza, el genocidio, son cosas que están mal y que hay que rechazar desde cualquier mundo civilizado. Y es que no puede hacerlo, simplemente no puede hacerlo. Primero, porque no tiene la autoridad interna para hacerlo. Segundo, porque tiene un interés electoral en competir con Vox y debe de pensar que hay un votante que prefiere este tipo de discurso. Una de las grandes evoluciones de la extrema derecha mundial en los últimos 100 años es que han pasado del antisemitismo al prosionismo, de una manera exagerada. El otro día veía una manifestante enfrente del juzgado de Plaza Castilla hablando de la conspiración francmasónica para hablar de Pedro Sánchez. Bueno, antes era la judeomasónica. Eso es la gran diferencia. Que de repente, en vez de su racismo, en vez de visibilizarse en el odio al judío, ahora es en el odio a lo musulmán. Es la gran novedad, la gran transformación, y por eso se ponen del lado de Israel, que hoy está, pues eso, matando musulmanes a manos llenas. Y me parece terrible que el Partido Popular, en esa estrategia pequeñita, en la que hay mil evidencias, luego hablaremos del tema del aborto, imagino, sí, pues que esté jugando a este tipo de cosas que creo que le van a salir muy caras. Ya empiezan a salir encuestas que dicen que Vox se come tanto del Partido Popular que el PSOE podría ser primera fuerza.
que habrá que escuchar a ver qué dice entonces Feijóo de la lista más votada. Pero claro que es normal que ocurra esto, porque es que hay evidencia empírica en todos los países del mundo de qué le pasa a la derecha tradicional, democristiana. ¿Qué le pasa si empieza a comprar el discurso de la extrema derecha? ¿Qué les pasa en toda Europa a la extrema derecha? Es lo que ocurre siempre. Y si aquí no ha ocurrido todavía es porque la gran líder de la extrema derecha con tirón popular es Ayuso y no Santiago Abascal. Pero no porque no exista esa pulsión ni esa capacidad de poder sobrepasarles si siguen comprando ese discurso. Sí, bueno, yo quería repetir una cosa que dije aquí cuando se votó en el Congreso. Creo que esta vez era propuesta del PSOE, ¿no? Es un poco esa idea de que en la sociedad española hay un consenso muy grande sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Lo llames genocidio como lo llama, y creo que se debe llamar jurídicamente la comisión que ha estudiado el caso en la ONU, o lo llames catástrofe, o lo llames masacre, o lo llames como llames. Y a mí lo que me da pena es que esto se utilice como elemento divisivo. Y sé que me vais a decir, ¿quién lo utiliza? Bueno, pues el que tenemos, porque es que más es muy interesante, tenemos un Parlamento con un Congreso que tiene una mayoría y un Senado que tiene otro, pero es un solo Parlamento, es el Parlamento español. Entonces, esto se lleva allí porque se sabe, y ahora dentro de lo que ha dicho Ignacio, que estoy de acuerdo, que vas a explotar contradicciones dentro del Partido Popular. Es decir, sencillamente que por el tema de Vox, totalmente de acuerdo, no se atreven, vamos a decirlo así, a votar esa moción. Y entro en lo que ha dicho Ignacio, que es muy, muy interesante. Efectivamente, el dilema que tiene la derecha clásica, la derecha tradicional, es que le están comiendo el tarro, por así decirlo, por el lado de la extrema derecha. Y lo que vemos en España, que es manifiesto, es que el Partido Popular no es capaz de tener un discurso independiente o no es capaz de navegar esas contradicciones y, bueno, y supongo que luego entraremos en el tema del aborto, pues al final es, bueno, como Vox dice eso, yo no puedo decir otra cosa porque entienden que su electorado es parecido o es el mismo o es gente que se va a ir para un lado, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante de lo que ha dicho Ignacio, y desde luego son tiempos interesantes, es que ahora resulta que la extrema derecha es sionista, y esto ya es una cosa maravillosa, ¿no? Que decir que ahora de repente pues son los más projudíos del mundo y, bueno, pues es una cosa absolutamente fascinante propia de los tiempos que vivimos. Pero yo sí quería reiterar esa idea porque me parece triste. Es evidente que Pedro Sánchez no ha buscado lo que ha pasado en Gaza, pero sí es evidente, me parece, que esto se usa como, bueno, pues como estos señores no pueden, pues yo lo llevo para que se vea que estos señores no pueden decir que esto es un genocidio. Y a mí eso me da pena porque, insisto, es que creo que hay un consenso muy grande en la sociedad española, como se ve también por el activismo, las manifestaciones, sobre que esto hay que pararlo y que no puede ser. Entonces, estas cosas, como tú bien has dicho, estas cosas son de política pequeña y a mí, sinceramente, me da pena, pero bueno, ya que voy a decir. No, si hablamos de tapar cosas, seguramente el gobierno de España es tan torpe que ha publicado hoy unos datos espectaculares sobre empleo, seguramente también para tapar el caso de Begoña. Parece que es una ridiculez absoluta lo que hace el Partido Popular, que al final se encomienda, en ausencia de mejores propuestas y de un proyecto claro, que sea confederal, porque son muchos y cada uno piensa de una manera distinta, pues se encomienda siempre a su brazo judicial, lo cual no deja de ser una patología insoportable dentro del papel que debería de jugar una buena oposición en España. Os sorprendéis por lo que se llama el giro del Partido Popular hacia la ultraderecha. A mí no me sorprende, porque los que mandan en el Partido Popular ahora mismo son los ultraderechistas que no les dio tiempo a irse a Vox. Porque al final, ¿vos quién son? Los ultraderechistas estaban dentro del PP. Entonces hay algunos que se quedaron y ahora están en el poder y por tanto practican esa política de ultraderecha. ¿Y por qué tienen que ver con el sionismo? Pues porque esta ultraderecha hispana, como otras ultraderechas, pertenece a esa gran internacional de la ultraderecha, a esa revolución de las derechas cuyos financieros cuentan, entre otros, con el sionismo financiero. Entonces nadie va a escupir para el cielo. Si son los que están poniendo la pasta para esta gran revolución internacional de la extrema derecha, evidentemente tienen que protegerse entre ellos. Y lo demás, pelillos a la mar. O sea, el holocausto, que tampoco los de entonces, la derecha esta española no hubiera llamado holocausto ni genocidio a lo que pasaba en Alemania hasta que no hubieran sido firmes las sentencias del Tribunal de Nuremberg, por ejemplo. No, claro, todo el mundo, no digamos que los nazis están asesinando a los judíos hasta que no lo diga el Tribunal de Nuremberg y, por supuesto, previamente ganarle la guerra a la Wehrmacht. No, esto es que una cosa de que no tiene ni pies ni
mi cabeza. Claro, decías tú, Ignacio, el galimatías que hay dentro del Partido Popular. Claro, porque lo que manda son los de ultraderecha. El PP, por muy que le pese a la señora Díaz Ayuso que no le gustan los pluris, como dijo ayer o antier, no deja de ser un partido pluriideológico y confederal, pero donde quienes mandan son los de extrema derecha. Y eso es obvio y se ve todos los días. Yo no acepto que es que el PP se esté haciendo de ultraderecha. No, el PP lo que se está destapando y presentando su propia faz, como estamos viendo ahora con el tema del aborto. Ignacio, yo creo que el PP siempre ha tenido dentro a la ultraderecha. De hecho, en el origen, que es esa alianza popular, era la extrema derecha frente a una derecha moderada, que era la UCD, y era la extrema derecha minoritaria en aquel Parlamento frente a un centro derecha, que fue el que hizo la transición con la oposición de lo que luego se convirtió en el PP. Y esas corrientes han estado siempre ahí. Es que Abascal es una escisión del Partido Popular. Es que sale de ahí, no sale de la Falange, sale directamente de las filas del Partido Popular y de presidir sus nuevas generaciones en Euskadi. Y en el caso de lo de las corrientes es que en realidad son tres posiciones, en mi opinión, a cual más contradictoria. Hay unos que directamente están a favor y que te dicen lo del derecho a defenderse y que te dicen esta tontería de ¿cómo va a ser un genocidio si avisan antes para que se vayan? Dicen, bueno, cuando ETA ponía una bomba en Hipercor también llamaba por teléfono. O sea, que eso es un argumento tan ridículo que no merece ni comentario. Y luego están los que se ponen legalistas con argumentos muy contradictorios con su pasado, que es esto de, bueno, vamos a esperar a que haya una sentencia, pero vamos a ver, que el Partido Popular llamaba genocidio a lo de ETA, llamaba genocidio a lo de Ucrania, presentó una moción de una PNL como la que ahora han votado en contra en el propio Senado, llamando genocidio a lo que estaba haciendo Rusia en Ucrania. Es decir, que es que no se sostiene directamente. Esa posición legalista no deja de ser más que una excusa para intentar no darle la razón ni a papá ni a mamá. Intentar colocarse en un sitio donde te quepa Isabel Díaz Ayuso y Guardiola. Y claro, acabas en una posición francamente imposible. Y este argumento de que todo esto es una conspiración de Sánchez, que está provocando un genocidio en Gaza para que no hablemos de su mujer, ya, en fin. O sea, es todo... No, está todo el planeta Tierra pendiente de lo que está pasando en Israel por motivos obvios y en Palestina, y resulta que es una cortina de humo del presidente del gobierno. Venga ya. Elisa. Sí, vamos a ver, yo lo que sí quiero decir, porque si decimos que el Partido Popular es de extrema derecha, pues ya es que no hay nada. No, digo que dentro hay. No, yo he dicho la dirección. Yo digo que dentro hay. Déjame hablar que me toca ahora. Perdón. Déjame hablar que me toca ahora. Matízate. Vale, entonces quiero decir, el Partido Popular, que evidentemente tiene mucha gente dentro, como todos los partidos, que aspiran a ser partidos grandes, de masas, y a coger mucho electorado, eso es así. Pero claro, el Partido Popular, el problema que sí tiene es que ahora hay un partido independiente de extrema derecha, que nace de sus filas, de sus dirigentes, de lo que sea, y que tiene un montón de votantes. Este es un problema real. Entonces, si no diagnosticamos bien, pues claro, de ahí vienen todos estos vaivenes de ¿yo qué hago? Porque a ver si por aquí se me van, de aquí, y esta es la historia. Y es una historia que está pasando en toda Europa, o sea que tampoco digamos, no, es que le pasa solo al Partido Popular. España no es verdad. Entonces, yo creo que hay que afinar y decir, claro, el Partido Popular aspira, ha gobernado además y no ha gobernado como la extrema derecha, y gobierna en comunidades autónomas y no gobierna como la extrema derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tiene un problema muy real, que es un partido que efectivamente es una escisión, que es donde está, digamos, la gente más extrema y que tiene muchísimo tirón, y tiene muchísimo tirón por una cosa que hemos dicho aquí 1000 veces, porque tiene el viento de cola a favor, aquí y en todas partes. ¿Y por qué? E insisto, porque hay debates que no se están teniendo y son importantes para la gente, que es el tema de la inmigración, es el tema de la vivienda, es el tema de los salarios de los jóvenes. Si esos temas no se abordan con seriedad por los partidos supuestamente, digamos, institucionales, pues se los lleva la extrema derecha y se los lleva el populismo. Y no pasa solo en España. Entonces, yo creo que hay que afinar en los análisis, porque decimos, es que el Partido Popular es la ultraderecha. Bueno, pues ya está, no habría mucho. Además, ¿sabes qué te digo? Que entonces arrasarían. No, tienen el problema de que ellos saben que tienen un espacio que es diferente y no sabe muy bien cómo retener a ese electorado que está oyendo los cantos de sirena y se está yendo efectivamente a breve, Ignacio breve. Si manca fineza es en el Partido Popular y en la derecha de España. Yo creo que Girón de Velasco se murió clamando por la revolución pendiente, y el PP sigue teniendo una propia revolución pendiente dentro, que es romper directamente con el franquismo y romper con la extrema derecha, la que tenía dentro y la que sigue teniendo dentro. No lo hace. Hay diferencias con la derecha europea, por supuesto que la hay, muchísimas. La derecha europea luchó contra la ultraderecha y contra el fascismo. Mi amigo, que en paz descanse, Lorenzo Natali, que fue comisario en la Unión Europea, luchó fusil en mano contra los fascistas y contra los nazis. Sin embargo, el
El PP fue fundado por 7 ministros de Franco y recogen las primeras portadas de los periódicos de entonces que la gente clamaba Franco, Franco, Franco cuando se fundó el Partido Popular, entonces Alianza Popular. Eso es una realidad objetiva, no es fineza analítica. Eso es historia. Claro, ahora, es que ese es el tema, ¿qué es historia? La fineza analítica consiste ahora mismo en que el Partido Popular reconoce o reconozca que dentro de sus filas no puede haber un sector de extrema derecha que compita con su extrema derecha escindida, que es el Vox. Necesitamos una derecha distinta, una derecha que sea profundamente democrática y antifascista. Ignacio. Estoy bastante de acuerdo, creo que esa derecha europea aquí nos falta por cómo se creó y porque España es un país que nace como democracia, no en oposición y en rechazo completo al fascismo y contra el fascismo, sino en pacto, por un montón de situaciones, básicamente la correlación de fuerzas, y que el ejército, a diferencia de lo que ocurría en otros países, estaba del lado del franquismo en aquel momento. Pero creo que, por matizar, yo nunca he defendido que todo el Partido Popular sea ultraderecha, ni menos aún sus votantes, ni tú tampoco, pero es evidente que dentro de ese Partido Popular, a lo largo de estos 40 años, desde su fundación, está la extrema derecha, una parte se ha ido fuera, otra parte sigue dentro, pero hay una parte de extrema derecha y un alma de extrema derecha que estaba y sigue ahí.